El chocolate, que se produce con base de un cacao orgullosamente yucateco, ganó medalla de oro en el más importante concurso internacional y por ello es considerado el mejor del mundo. Matthew Brice, chocolatero de origen belga radicado en Yucatán desde hace más de 20 años, compartió la agradable noticia del más grande reconocimiento que puede obtener un chocolate, así como medalla de bronce en la categoría de chocolate con ingredientes adicionales, con un producto en donde se combina el cacao con lima y almendras caramelizadas. La verdad lo sentíamos venir, sin ser pretencioso. Tenemos 20 años haciendo eso y lo hacemos de la mejor manera posible. Y nunca participamos a ningún concurso y pues nos parecía es el más serio que hay en el mercado. Y dijimos, son profesionales que nos van a retar. Entonces como mandamos lo que sabemos hacer, caray. No mandamos una bestia de concurso, así un chocolate que yo me metí específicamente a hacerla. Mandamos lo que vendemos a nuestros clientes. Y es que lograr un cacao yucateco no fue nada fácil. El también empresario y prestigiado chocolatero tuvo que lidiar con incendios, inundaciones y demás obstáculos para lograr la cosecha. Mucha gente me dijo que estaba loco cuando inicié esto, explicó Matthew Brice. No que fue difícil, sigue difícil, no es una cosa de todos los días. Tratamos de hacerlo mejor. A eso vine acá en Mérida, no vine a conquistar o a hacerme rico. Lo que vinimos a hacer, mi pasión es el cacao. Venimos a tratar de hacer el mejor chocolate que se podía. El chocolate derivado de cacao yucateco compitió con productos de otros países con tradición en la producción de cacao, como Tailandia, Filipinas, Ecuador, Bolivia, Vietnam, Colombia, entre otros. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.